¿Qué es el signo? ¿Qué es el significante? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, Apuntes de Filosofía. Estamos con San Agustín, pero esta vez en un tema en particular que es el signo y el significante. Algo habíamos visto anteriormente con la mirada de los estoicos, es decir, qué entendían los estoicos por el signo y el símbolo. Así que si ustedes, chicos, quieren ver justamente esto del signo desde el principio, el signo y el significante, o el signo y el símbolo, entonces vayan, ¿no es cierto?, a nuestro blog, visite nuestro blog y busquen, ¿no es cierto?, el signo y el símbolo por los estoicos. Y bueno, ahí también está este mismo, ¿no es cierto? En el blog está este mismo signo y significante de San Agustín. Pero para que esté más interiorizado, véalo por los estoicos primero y después seguimos con San Agustín. Sin embargo, si usted ya ha hecho esa tarea o quiere saber algo más del signo y significante, entonces escuche este podcast que viene. Sin más dilación, entonces vamos a empezar el signo y el significante por San Agustín de Hipona. Bueno, este es un tema del lenguaje que San Agustín de Hipona trata en algunos de sus libros sobre el lenguaje. Es curioso porque este tema será siglos más tarde retomado por Jacques Lacan, ¿no es cierto?, que es un filósofo que hablaba de los signos, hablaba de la realidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo les comento, ¿no es cierto?, que luego de ver por los estoicos, por San Agustín, también se adelanten ustedes y vean qué entendía Jacques Lacan por el signo o el símbolo. De hecho, él decía algo muy interesante, decía: la realidad está señalada, simbolizada. La realidad está simbolizada. Bueno, entonces la finalidad del lenguaje. Agustín le pregunta a Deodato, que era su hijo, si hablar es lo mismo que enseñar, a lo que a Deodato responde negativamente. En efecto, el hombre puede cantar, orar y hablar solo muchas veces, por lo que eso no implica enseñar. Sin embargo, para que alguien pudiera aprender, debe escuchar la oración y la correcta acentuación de lo dicho. Ahora, claro, lo que se enseña realmente en la oración, más allá de las palabras, es el significado de cada una de ellas. Es ahí que las palabras se convierten en signos, ¿no es cierto? ¿Existirán las cosas, chicos? ¿Existirán las cosas sin signos? A Deodato dice que puede ser posible que una palabra se demuestre sin ser dicha. Por ejemplo, si solamente te muestro una piedra, sin decir su nombre, ya se sabrá qué es, sin necesidad de pronunciar la palabra. Ahora, claro, cuando recurrimos a esa demostración, necesitamos que la piedra sea visible, es decir, el cuerpo debe ser visible para ser demostrado. Sin embargo, Agustín nos dice que no es necesario que la cosa sea visible para que sea demostrada. Así es como hablan los sordos, que pueden expresar muchas cosas sin decir palabra alguna, solo con la gesticulación, ¿no? Por lo tanto, no es necesaria la palabra para demostrar el significado de alguna palabra. Pues, si quiero decir la palabra levantarse y no pudiera hacerlo mediante las palabras, entonces lo deberé hacer a través de la mímica, y en ese caso no estoy expresando ninguna palabra. Por lo tanto, se puede hacer, ¿no es cierto? Cuando hablamos, estamos usando signos, pues toda palabra es un signo. ¿Por qué? Porque toda palabra designa un nombre. Un nombre puede demostrar otro nombre. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, cuando tratamos de definir una palabra por medio de un sinónimo. Si esto es cierto, entonces un signo puede mostrarse por otro signo. De hecho, si lo pensamos bien, la palabra escrita es un signo y la palabra interior es otro signo que tenemos.
La palabra escrita, ¿no es cierto?, explica la palabra en sí. ¿Las palabras son los únicos signos que existen? Hay palabras como gesto o letra que son signos y que a la vez significan algo. Más, lo que ellas significan no es un signo. Por ejemplo, vamos a poner esto. Un signo es la palabra piedra. Piedra, ¿no es cierto?, es un signo. El significado, un material duro de elevada consistencia. Sin embargo, los signos no solo se representan con palabras audibles, ¿no es cierto?, como dijimos en el capítulo anterior, sino que también con palabras escritas. ¿Por qué? Porque los signos tienen dos modos de recepcionarse: el oído, ¿no es cierto?, y la vista. Por lo tanto, esas son las características de los signos, ¿no es cierto?, que pueden ser percibidos por el oído y la vista. Hay nombres que significan múltiples cosas. Por ejemplo, la palabra Rómulo. Rómulo significa Roma, virtud, emperador. Hay un río que de hecho que es Rómulo. Todas estas palabras son signos, pero la definición de ellas no lo son, pues estas se llaman significables. Significables, dice San Agustín. Por lo tanto, por un lado tenemos la palabra Roma, y por un lado, que es un signo, la palabra Roma, y por un lado tenemos el significable, ¿no es cierto?, lo que significa Roma. Todas las cosas que se pueden pronunciar con la articulación de la boca se llaman palabras. Es así que los nombres también son palabras, pues también parten desde la articulación de la pronunciación. Por ejemplo, cuando un señor le dice a su siervo: quiero buenas palabras, si bien dice palabras, para decir las palabras necesita los nombres. Por lo tanto, cuando decimos un nombre, decimos también una palabra. Así, podríamos decir sin problemas que el signo de la palabra es el nombre. El impacto del nombre o la significación que da este a las cosas es de suma importancia para comprender. Sin embargo, hay cosas que el nombre no puede alcanzar y la palabra sí. Por ejemplo, si recordamos una cita de Adeodato, ¿no es cierto?, que la cita de Adeodato era si nihil extanta superis. Si nihil extanta superis. La palabra si y ex no son nombres, pero sí son palabras. Por lo tanto, todos los nombres son palabras, pero no todas las palabras son nombres. Exacto, hay algunas palabras, ¿no es cierto?, como quizás preposiciones, sufijos que no son propiamente nombres, ¿no es cierto? Todas las cosas que significan algo lo llamamos signo, porque son inseparables del significable, mas no todo signo es palabra. ¿Por qué? Veamos las insignias militares o los logotipos de una tienda. Ahí que si bien son signos, ¿no es cierto?, los logotipos, las insignias, estos son signos, pero no se necesitan palabras para ser expresados. Se dan cuenta, solamente la imagen. Solamente la imagen. ¿Las palabras y los nombres son lo mismo? Habíamos afirmado en el capítulo anterior que todo nombre es una palabra, pero que no toda palabra es un nombre. Ahora San Agustín parece retractarse y demostrar otra opinión. Primero comienza con la etimología de la palabra, pues la palabra, proviene del latín verbum, y que a su vez esta proviene de verberare, que significa herir. Eso significa verbo, herir. La palabra nombre proviene del latín nomen, que se deriva de nocere, que significa a su vez conocer. Por lo tanto, palabra viene de herir y nombre viene de conocer. De aquí que San Agustín nos diga que la palabra hiere al oído para luego ser comprendida y retenida en la memoria. La palabra nombre, que viene de conocer, más que de una cosa sensible, proviene del espíritu. Todas las cosas se nombran y al nombrarse debemos utilizar nombres. Si todas las palabras son nombres, entonces todos los nombres son igualmente palabras. Incluso si nombramos una conjunción como luego, pero o entonces, las cuales dijimos que no eran palabras propiamente tal, pero tendremos que nombrarlas para que existan. Por lo tanto, son nombres y palabras de todas maneras. Si todas las palabras
las podemos preguntar de la siguiente manera: ¿cómo se llama? ¿Cómo es eso? Entonces todas estas preguntas implicarán usar el nombre de cada cosa que se pregunta. La acción de nombrar cosas necesita de nombres para darle una identificación a las cosas. Por lo tanto, los nombres sí son palabras y las palabras sí son nombres. Para San Agustín, no solo la palabra y el nombre son idénticos, sino que también lo son los vocablos. En efecto, si los vocablos pertenecen a los mismos nombres. El nombre en sí mismo sería un signo y además puede significarse a sí mismo en cuanto a nombre. Digo, la casa está lejos. Cada una de estas palabras es un nombre y esto es lo que todos tienen en común. En otras palabras, cuando se nombra una cosa, se dice el nombre de aquella y por otro lado la debo nombrar. Es decir, la palabra nombre se entiende por sí misma como también se entiende por otras cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el nombre del perro. Así como las palabras son signos y los signos son palabras, los signos son nombres también, como los nombres son signos y finalmente los signos significan a sí mismos, tanto con los nombres que significan también a sí mismos. Por lo tanto, para resumir, chicos, tenemos que el lenguaje sirve para enseñar. Las palabras son signos y los signos son palabras. Existen signos audibles y gestuales. Un signo se demuestra por otro signo. Un signo no solo demuestra signos, sino también significables. Están unidos, ¿no es cierto? No podemos decir que un signo está separado de lo significable. Las palabras son nombres y los nombres son palabras, y la única diferencia entre nombres y palabras son sus sonidos al pronunciar. ¿Qué es más importante, el signo o el contenido de los signos? Por supuesto, para San Agustín es mucho más importante el contenido de los signos, que en este caso sería el significable. En efecto, ninguna cosa se nombra a no ser por el significado que de ésta se tenga. De esta forma podríamos decir que el lenguaje es mucho mejor que las palabras, porque finalmente las palabras son el medio de aprendizaje del lenguaje. El hombre tiene la necesidad de hablar justamente para enseñar todo lo que sabe. Sin embargo, Adeodato agrega una duda razonable al planteamiento de su padre. ¿Qué acaso el conocimiento de la palabra es menos importante que el conocimiento de lo que significa? Para Adeodato hay 4 cosas en el lenguaje: el nombre, la cosa, el conocimiento del nombre y el conocimiento de la cosa. Si la primera es superior a la segunda, ¿por qué no ha de ser la tercera mejor a la cuarta? Agustín le responde que eso traería muchos problemas, pues ¿acaso es mejor que la palabra vicio sea conocida como palabra y no como significado? Obviamente mucho más importante el conocimiento de la cosa que su significado. Lo mismo pasaría con la palabra virtud. ¿Será mejor conocerla solamente como palabra o como cosa? Adeodato acepta que el signo sí se puede enseñar correctamente a través de las cosas audibles, mas no se puede enseñar correctamente con gestos. Adeodato pone como ejemplo el enseñar a través de gestos como caminar. La persona que quisiera enseñar esto tendría que pararse y caminar. Sin embargo, ¿cómo podrá el profesor decir que exactamente ese es el correcto caminar? La persona está aprendiendo, podrá engañarse porque puede pensar que solamente es caminar lo que el profesor le dijo en ese específico momento. Agustín comienza el análisis de la duda de Adeodato de la siguiente manera: ¿será lo mismo enseñar que significar? En realidad los profesores usan los signos para enseñar y no usan la enseñanza para hacer signos, obviamente. Sin embargo, la enseñanza es imposible si no se realiza por signos. Si bien se ha demostrado algo importante, la duda de Adeodato no ha quedado respondida del todo en cuanto al aprendizaje por gestos con la lección de caminar. El giro de lo que viene es sorprendente porque San Agustín se retracta de lo dicho anteriormente, es decir, de que la enseñanza es imposible si no se realiza por signos. ¿Cómo? Con el siguiente ejemplo. Imaginemos que un ave ve que un cazador furtivo mata a un halcón con una escopeta. El ave apenas vea a un cazador aprenderá inmediatamente que no debe acercarse al cazador. ¿Qué signos ocupó el ave para aprender que no debe acercarse al cazador? No aprendió ninguno. Ningún signo, ninguna palabra. Él vio, atestiguó, ¿no es cierto?, lo que estaba pasando y de ahí aprendió.
La experiencia puede dar sin necesidad de instrucción el aprendizaje necesario. En el caso, ¿no es cierto?, de esta ave. En efecto, de nada me sirve saber solamente el nombre de las cosas si no sé lo que significan. El conocimiento de la palabra es la que nos hace valorar después la palabra misma. Por lo tanto, el significable sigue siendo aún más importante que el signo. Todo esto, chicos, todo esto que estamos hablando, lo habíamos visto en un libro de San Agustín que se llama El Maestro. Habíamos visto los apuntes sobre los signos y que estos eran mucho más importantes que las cosas, pues estos le dan significado a las mismas. Todo lo que se habló anteriormente se hizo de tal manera que el hombre pueda captar los signos más que las palabras en sí. Lo mismo pasa con las escrituras. Y fíjense que entre los signos hay de dos especies. Hay signos de dos especies. Están los naturales, ¿no es cierto?, que son aquellos que sin intención nos hacen conocer otras cosas distintos a la primera cosa. Por ejemplo, el humo es señal del fuego. Sin que el humo, ¿no es cierto?, signifique fuego en sí. Otro ejemplo, ¿no es cierto?, es la huella de un animal. O sea, si usted va caminando en un bosque o en una parte donde se puedan ver huellas, usted va a ver que hay una huella que no es suya, ¿no es cierto?, o no es de un humano, y usted va a poder suponer que más adelante o por ahí, ¿no es cierto?, por ese mismo camino, ha pasado un animal. Y por lo tanto eso es un signo natural. El humo, ¿no es cierto?, es signo de que pudiera haber fuego. Y hay otros signos, esos son los signos naturales, y hay otros signos que son los convencionales o artificiales, que son aquellos que se dan mutuamente entre seres vivos. Por ejemplo, el tono de voz que utilizamos para expresar enojo o amor, eso, digamos, lo manejamos nosotros. San Agustín dice que los signos naturales no los estudiará en profundidad en este libro, mas sí veremos con detalle los signos artificiales. Los signos naturales se diferencian de los artificiales en cuanto a que no tienen voluntad para expresarse. El humo no tiene la intención de indicarnos el fuego, ¿no es cierto? El animal cuando pisa no tiene la intención de decirnos que pasó por ahí. Los signos artificiales nos ayudan a expresar la voluntad que queremos para con otras personas. Cada signo artificial podría dividirse dentro de los sentidos más importantes para el ser humano, es decir, el sentido de la vista, ¿no es cierto?, el de la audición, el del olfato, el gusto y el tacto. Todos esos sentidos, ¿no es cierto?, son en realidad signos artificiales. Todos estos signos son mostrados con signos, pero más aún están demostrados con palabras. La palabra es una de las cosas más importantes en la comunicación porque puede demostrar todas las cosas que expresamos. Por lo tanto, chicos, ¿qué deberíamos sacar como conclusión de este libro? Justamente que están los signos, ¿no es cierto?, que son las palabras, los gestos, ¿no es cierto?, todas aquellas cosas que nos indican algo, que podemos, como dice el mismo San Agustín, o sea, podemos aprenderla por oído o por la vista, porque, por ejemplo, el ave, ¿no es cierto?, que veía que un cazador mataba a otra, no se acercaría más y, por ejemplo, esa experiencia que le dio, va a aprender de ella un signo, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos el significable, ¿no es cierto?, que es la significación del signo. Eso tenemos que tenerlo muy, pero muy, muy claro, chicos. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Estamos a puertas de la Navidad, así que si usted es creyente, le deseo una muy feliz Navidad. Y si no lo es creyente, igual celebra la Navidad, también se la deseo. Así que de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Que esté muy bien, cuídese, chao.